muy especial. César Olmo Severiche es un ambientalista, es profesional de la Universidad de Antioquia y él ya nos contará un poco más acerca de su vida, de a qué se ha dedicado, de qué ha hecho en este país y qué quiere hacer más adelante. Excelente, muchas gracias Juan por la invitación. Así es, hola a todos, mi nombre es César Olmo Severiche, soy ingeniero ambiental, magíster en ingeniería ambiental también de la Universidad de Antioquia. Tengo también la fortuna, la dicha de poder retribuir un poco de lo que recibí siendo docente también de la Universidad de Antioquia y del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Actualmente estoy involucrado con grupos de investigación en ambas instituciones, trabajando con docentes, con estudiantes, con colegas, en todo el tema que es de investigación, de producción científica, artículos científicos, proyectos, ejecución de proyectos. Y sí, realmente una vida bastante dedicada como a todo el tema académico. Sí. Y qué bueno que lo digas de esa manera, y me gusta la manera en la que introduces esta conversación, porque enseguida me pones a pensar qué he hecho por mi país y qué más puedo hacer. Enseguida iré como en el transcurso de la conversación iré dilucidando pues qué puede hacer uno desde su propia casa incluso, por un país que le ha dado todo, ¿cierto? Le ha dado su educación, le ha dado todo. Entonces me honra mucho estar aquí y qué bueno conversar sobre estos temas. Para mí también es un placer pues que estés acá y también pues que compartas tus pensamientos y tus ideas acerca del tema del día de hoy. Claro que sí. Quiero que empecemos como una breve introducción de cómo César empezó a tener ese amor por el medio ambiente. O sea, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Cuál fue tu motivación? Muy bonita la pregunta, porque realmente cuando yo nací, crecí digamos, en la costa caribe colombiana, eran otras generaciones, otros tiempos, estamos hablando de los 90, había mucha menos conciencia de que lo que hacíamos tenía un gran impacto. Es decir, la gente vivía, podemos decir, un poco más despreocupada, no había todavía como indicios de temas o si los había al menos no éramos muy conscientes de ellos, de que el cambio climático, había sí a veces pues como épocas en las que se manifestaban como ciertas cosas desde lo climático, especialmente la gente asocia mucho lo del tema climático como con lo del ambiente. Pero vivíamos digamos, en una perspectiva muy distinta, eso fue cambiando. Cuando ya yo entro al colegio, ya la típica pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí. Yo sabía que, por ejemplo, las ciencias de la salud no eran lo mío, me veía más como hacia el lado de las ciencias, tal vez un poco más aplicadas, pero no encontraba lugar. Y en algún momento dije, no, yo quiero ser biólogo. Tengo un referente de inspiración hasta muy bonito. Mi familia ha sido siempre muy religiosa, muy católica. Yo también comparto ese pensamiento. Definitivamente eso influye en uno. Y había una figura predominante en mi vida que era la de San Francisco de Asís. Mi familia pues siempre me inculcó como que él fue una persona muy buena que vivió en Italia en el siglo XIII, estamos hablando de ya hace mucho tiempo, y que siempre cuidaba la naturaleza y los animales. Cuando ya estoy en la parte vocacional de mi bachillerato, entonces comienzo a hacer pruebas en esa época ya no eran saber, sino eran las ICFES, y hacía pruebas de pre-ICFES y también vocacionales. Y siempre aparecía ingeniería ambiental, pero nunca la veía como opción. Siempre me veía como más hacia el lado de la biología. Y por esas vueltas del destino, a veces uno inspiraba más bien como en las ganancias económicas que en lo que perseguir lo que realmente le gusta a uno. Me terminé inscribiendo fue ingeniería de minas. Ingeniería de minas. Y de esas cosas que no me pude presentar porque me enfermé para esa época, me permitió pensar un poco mejor las cosas, el panorama, inspirado también por unos compañeros que ya habían ingresado en ingeniería ambiental. Yo dije, esto es lo mío, porque eso conjugaba lo que me gustaba, toda la parte biológica, las ciencias, pero era una ciencia aplicada. Sí. Mucha gente hoy en día aún no sabe qué hace un ingeniero ambiental. Yo creo que nosotros tampoco. Por ejemplo, cuando sí, hace sí, mucho tiempo que vos dijiste como que no, estoy haciendo ingeniería ambiental. Sí. Y yo, César, ¿qué hará? Sí, Entonces, total, y es una pregunta. Yo me pregunté, no, de pronto revisar el suelo, cómo están los suelos o cómo están las fuentes hídricas, En otras cosas.
Sí. Pero como que yo diga, bueno, bendito sea el Señor. O sea, uno es muy ignorante No, y pero eso tiene, o sea, además que eso tiene mucho detrás. claro, total. Y es bueno que lo digas porque reflejas la visión de la gran mayoría de las personas. Incluso los ingenieros ambientales aún nos seguimos haciendo la pregunta como, ¿qué tanto puedo hacer yo por esto? Usualmente un ingeniero ambiental debe estudiar muchas ciencias básicas, ¿cierto? Sobre cada una de las matrices del ambiente. Sí. Entonces el aire, el agua, el suelo y las interrelaciones. Es muy curioso porque la gente piensa en ambiente y enseguida se ubica como en un bosque, como en un ambiente natural. Sí, una selva, un Y páramo. no, el ambiente es esto es un ambiente, en este lugar tan acogedor que tú tienes aquí para recibirme hoy, esto es un ambiente y aquí hay unas relaciones, o sea, aquí hay una forma en la que tú habitas este lugar y en la que tú podrías habitar mejor este lugar. Entonces realmente lo que nosotros tratamos de hacer desde la ingeniería ambiental es mejorar las relaciones que como humanos, sobre todo por el gran poder que está sobre nosotros y el hecho de poseer conciencia tenemos de cambiar nuestro entorno. Es muy chévere porque vos mencionas que es la relación Total. entre nosotros como humanos y nuestro ambiente. Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto, pero es a nivel corporal, o sea, Sí. es algo físico, de cómo se puede lograr como conectar mente-cuerpo Total. para la dieta, para el ejercicio, o sea, para el descanso, para el día a día, para lograr que nuestro cuerpo sea totalmente sano. Entonces me imagino que es casi buscar lo mismo, pero a nivel ambiental. Es que no nos vayamos muy lejos. El cuerpo humano se puede considerar casi a sí mismo como una expresión del ambiente, porque finalmente tú estás relacionándote con lo que acabas de mencionar. Con el medio. Exactamente, y eres tú, y no, y adicionalmente dentro de ti ocurren unas relaciones que también deben fluir siempre como hacia la armonía, o sea, Sí. nosotros intentamos armonizar siempre las relaciones, solo que digamos que el reto que tenemos nosotros es armonizar las relaciones en un planeta que cada vez más tiende a que esas relaciones sean caóticas, estén dominadas por los intereses, no precisamente hacia el cuidado y hacia la armonización. Entonces nosotros tratamos de mantener en pie ese sistema de manera armónica, o sea, que siga, que el lugar que habitamos siga siendo habitable. Sí. Y eso pasa incluso en tu interior, lo que tú estás mencionando. Entonces, básicamente es lo que hacemos. Es muy bonito, es una carrera que tiene mucho de ciencia, no se puede desconocer eso porque hay gente que romantiza la ingeniería ambiental y dice, no, es que ustedes proponen todo como solo desde la emotividad tal vez, Sí. y no. Ahorita mencionabas tú algo y es muy común que la gente confunda el término ambiental con ambientalista, por ejemplo. El ambientalismo y el ambientalismo y los ambientales son cosas tal vez un poco distintas, dado que el ambientalismo ha asumido un papel muy político, un rol muy político y digamos que se les asocia casi siempre con personas que manifiestan el inconformismo por el mal relacionamiento que hay, pero de forma tal vez no son los medios más adecuados. Para algunos, pues y digamos es una opinión completamente subjetiva, para algunos sí será necesario que se proteste de esa manera o que se hagan, digamos, manifestaciones de ese tipo, pero yo en lo personal no creo que tirándole una bomba de pintura a un cuadro o haciendo cosas muy visibles tú puedas cambiar las cosas. Yo estoy más como en el espíritu tal vez de Galeano, un autor que dice que muchas personas haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares pueden cambiar el mundo. Sí, total, incluso yo tengo esa misma filosofía entre, o sea, si nosotros físicamente hacemos día a día algo diferente, ese 1%, ese 0.1% es el que nos va a hacer ser más sanos o más longevos durante mucho tiempo. Entonces me imagino que pasa lo mismo con el ambiente. Sí, o sea, se necesitan grandes esfuerzos, pero no aplicados en un solo momento, porque es que eso es lo que la gente piensa que el asunto de lo ambiental lo solucionamos haciendo algo muy grande y muy visible, y no, en realidad es armonizando las relaciones, y para armonizar las relaciones eso es como la disciplina de quien va a un gimnasio. Sí. O sea, alguien que va a un gimnasio no se va a convertir en una persona pues fuerte o musculosa exactamente de un día para otro. Sí, Roma no se hizo en un día, o sea, eso lleva tiempo. Y es muy interesante porque
ahora me traslado a la actualidad versus mi infancia, por ejemplo, es muy distinto la manera en la que percibimos el mundo actualmente. Sabemos que hay un problema que está en relación con el ambiente que habitamos, pero también hay una conciencia creciente de que ese problema puede tener solución si todos nos enfocamos en ello y hacemos esfuerzos particulares, pero que esos esfuerzos deben también estar alineados con los esfuerzos de quienes más perturban el ambiente, porque también es el hecho de entender que hay quienes tienen, por las actividades que desarrollan, por todo, más poder de perturbación del medio. Entonces ahí vamos a entrar en un tema y es el ambiente y la productividad. Sí. ¿Cómo van, si van de la mano, si no van de la mano, o cómo pues, se puede llegar acá en Colombia, centrémonos a nivel nacional, sí, cómo podemos hacer que los empresarios, las grandes empresas, vayan de la mano y cuiden el medio ambiente? Esa es una pregunta bien interesante, porque hay quienes creen que son como dos opuestos que se chocan, ambiente y economía, o ambiente y producción, o ambiente y modelos económicos, especialmente digamos el capitalismo, etcétera, pero no son contrarios en realidad, pues digamos son completamente dependientes el uno del otro. Tal vez en una época vivieron separados y estuvieron como digamos en conflicto tipo pues un beneficio en una sola vía y a mí no me importa mucho el daño que yo te realice, pero actualmente eso ha cambiado y la idea es que siga cambiando. Entonces la economía no está tan alejado de la ecología, digamos, sí, tenemos una casa común y en esa casa tenemos que tener unos procesos pues como para vivir y para vivir bien, para el bienestar humano, pero ahí es donde entra todo el tema del desarrollo sostenible, ahí entra todo el tema de entender que uno puede vivir bien tratando de no dejar una deuda sin pagar a las futuras generaciones. Eso es, digamos, el desarrollo sostenible, en unas palabras coloquiales. Es garantizar el desarrollo de las sociedades en la actualidad sin sacrificar el desarrollo de las sociedades que vienen. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener una conciencia, y esa conciencia tiene que venir tanto de los productores como de los consumidores. Curiosamente nosotros digamos que estamos más centrados como en el lado de los consumidores, pero si todos los consumidores hacen esfuerzos, pero los productores no, todavía cojea el esfuerzo. ¿Y cómo puede un productor empezar a pensar en el ambiente, en la ecología? Yo creo que una de las ganancias que tenemos con todo el tema del la creciente conciencia ambiental es esa, que ya todo el mundo por lo menos lo tiene en la mira. O sea, y si tú le preguntas a un niño de estas generaciones, de los estudios más primarios, ya tiene una conciencia ambiental que antes no había. Ya sabe que hay cosas que antes eran tradicionales, y voy al caso colombiano. En el caso colombiano crecimos casi en un paraíso. Colombia es un país que tiene muchísima potencialidad desde lo ambiental, un país mega diverso, un país que tiene todos los pisos térmicos, tiene todos los ecosistemas, y eso ha sido una bendición para nosotros, pero también se convirtió como, no quiero usar la palabra contraria, como una maldición, no, pero sí se convirtió en un reto más bien, porque teníamos tan en abundancia que no éramos muy conscientes de que esas cosas podrían desequilibrarse en algún momento. Y tal vez el desequilibrio no es aquí en nuestro país, pero lo vemos en otras partes, también lo estamos sintiendo últimamente en nuestro país, y decimos, no, tenemos que hacer mejor las cosas. Entonces, por ejemplo, un caso muy puntual, el manejo de los residuos sólidos. En gran parte del país todavía ocurre esto, pero ya uno le pregunta a un niño si quemar basuras o quemar residuos sólidos está bien, y él te va a decir que no. En el pasado podría decirte sí, porque mis abuelos siempre lo han hecho, pero ya sabemos que eso tiene unos efectos. Entonces, ¿cómo atraer al consumidor, al productor a que se monte en este propósito común de mejorar el ambiente? Entendiendo de que lo que él hace tiene unas repercusiones, ¿cierto?, en lo ambiental, especialmente para aquellos productores que usan recursos naturales para sus productos, y haciéndolos conscientes de que no es un recurso que se veía ilimitado en su momento, sino que ya es limitado, y que si él cambia
esas, digamos, prácticas que no están acordes con lo ambiental, va a traer mucha más, digamos, o va a tener mucha mejor recepción. O sea, la imagen que va a proyectar va a ser de más conciencia. Entonces, por eso ya, digamos, los comercios verdes, las empresas verdes, y no es verde por el color simplemente de, pues, de las plantas, por ejemplo, estas tan bonitas que nos adornan hoy, sino por el verde de pensar que como que representa un esfuerzo empresarial por tener unas prácticas mucho más amigables con el medio ambiente y donde no se externalicen, esa palabra es clave, no se externalicen los impactos que se causan. ¿Qué quiere decir? Que no es que yo cojo todo esto, lo aprovechable y el resto ya verá qué pasa, sino que yo también me hago responsable de lo que generé al tomar eso. Sí. Entonces eso hace que ya haya unos esfuerzos mucho más grandes por la mejora de la situación. Por ejemplo, a nivel empresarial, el tema que estamos viviendo ya con los vehículos eléctricos, Sí. que estamos pensando en dejar la gasolina a un lado y quedarnos con un vehículo 100% eléctrico. ¿Vos qué opinas? Porque yo he visto en concesionarios, por ejemplo Mazda, pues aquí, qué pena mencionar, pero no me importa. Sí. Mazda es un concesionario que tiene carros híbridos, pero realmente el consumo de gasolina siempre va a estar en lo que usted acelere el carro. Claro. O sea, ahí no está haciendo ningún ahorro ni ningún cambio pues a eléctrico ni nada. Solamente su sistema electrónico es el que está conectado a las baterías eléctricas. Pero hay otras marcas como las chinas que ya están viniendo con los carros eléctricos. ¿Vos qué opinas de ese cambio y de ese paso a la electricidad? En lo ambiental sucede como en la medicina. Cada caso, cada paciente es un caso distinto que hay que sentarse a analizar. Porque, yo uso muchos coloquialismos como una manera pedagógica de enseñar, como gajes de un docente, Sí. y es que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que promete ser ambiental realmente lo es. Porque uno dice, listo, pasémonos del petróleo a lo eléctrico. Pero el eléctrico depende de una batería, Sí. de litio. Sí. Y la disposición final de esas baterías no tenemos garantía que es 100% ambiental y ecológica. Entonces ahí es donde uno dice, más bien busquemos alternativas realmente ecológicas. O sea, es muy complejo por lo siguiente que tú me planteaste ahorita hace unos momentos, y era que pensáramos en el país, porque es que como país nosotros no lo estamos haciendo tan mal. O sea, nuestro país, digamos, por sus condiciones económicas, por la cultura de la gente, nuestra cultura latina, por muchas cosas, especialmente por lo económico, digamos que la gente aún usa mucho transporte público, aún la gente camina mucho a su lugar de trabajo o usa la bicicleta, y ojalá fueran más. O sea, no quiero decir de que sea suficiente, ojalá fueran más, ojalá tuviéramos un transporte público tan bueno y con tanta cobertura tanto en horario como en capacidad, como para que uno dijera, no, definitivamente la mejor opción que tengo para ir allá es el transporte público. Y bueno, y en pos de eso están haciendo muchas ciudades sus esfuerzos. Bogotá está construyendo su metro al fin. Entonces, mira que es muy interesante porque siento que en medio de todo la tarea no la estamos haciendo tan mal, pero podría ser mejor. Pero de soñarnos y anhelar a otras sociedades sin mencionarla, donde hay una altísima dependencia al vehículo, por ejemplo, que yo si no tengo un vehículo no puedo ir a un supermercado, que si yo no tengo un vehículo no puedo ir a una iglesia o a un parque, todavía estamos muy lejos de eso. Entonces realmente nosotros estamos, por nuestras propias condiciones, en un camino que se puede considerar aceptable y hasta bueno. De hecho, caso muy local, Medellín es una de las ciudades que tiene uno de los mejores sistemas de transporte integrado. Y aunque ustedes no lo crean, eso impacta de manera muy positiva en el medio ambiente. Pensemos nosotros un día que no haya transporte integrado en Medellín. ¿Qué haría eso? Sacaría a la calle a rodar a todos los carros, eléctricos o a gasolina. Y eso impactaría muchísimo más el ya
aire en regulares condiciones que nos toca respirar aquí por la forma en la que vivimos en el valle en el que vivimos. Entonces, retomando, entre vehículos eléctricos y a gasolina, ojalá otra alternativa que no fuera el vehículo, pero en ese caso, digamos, por lo del tema de las emisiones, en el momento de usarlo, tal vez el eléctrico, pero asegurándose que la disposición final del tema de las baterías sea una disposición, pues que la empresa proveedora, que el concesionario, etcétera, ayude a que esa parte final de ese ciclo de vida del vehículo sea bueno, o sea, esté bien y esté alineado con los objetivos ambientales. Perfecto. Tengo una pregunta y es más a nivel empresarial. Claro. Vámonos un poco al campo. Sí, claro que sí. Vámonos un poco a los trabajadores, a los campesinos. Total. ¿Cierto? Yo he escuchado que el ganado daña el suelo. Mucho. No ¿cierto? solo el suelo. Ahora. O sea, yo quiero que me expliques realmente qué hace el ganado con el ambiente. Porque es que, o sea, esto es muy famoso acá en Colombia. Sí, sí. ¿Cierto? Incluso claro. En la costa. Por supuesto. Hay fincas y extensiones llenas de ganado. Entonces me dicen que, o sea, eso ya es tierra infértil. O como es el tema sí, sí, y es un tema complejo de manejar. Porque a todos, pues no a todos no voy a generalizar, las generalizaciones no son buenas, pero a la gran mayoría tenemos una dieta basada en carnes. Sí. Y nos gustan las carnes, y nos gusta un buen corte de carne, pero detrás de eso hay una industria, tú bien la mencionas, la industria ganadera, que tiene un impacto bastante sensible, especialmente en tema de contaminación del aire y del agua, pues sí, en el suelo, en realidad en todas las matrices que mencioné ahorita hace un rato. Con la ganadería pasa una cosa, las vacas por el tipo de consumo y por el tipo de digestión que tienen, generan mucho metano. Sí. Y de hecho llegan a considerarse incluso un tanto más contaminantes que los vehículos, que algunos vehículos. Una vaca. Y tú lo has dicho, hay extensiones de tierras pobladísimas de vacas. Y en el término del suelo, que me gusta que hagas esas preguntas porque son las preguntas que tiene la mayoría de gente en general. Es que sí. Y digamos que nosotros como ingenieros ambientales o cualquier persona que maneje estos temas, no tenemos la respuesta absoluta, pero por lo menos tenemos nociones al respecto. Las vacas, por el peso que tienen, por unidad de área, generan un problema de compactación de los suelos, que de hecho se evidencia aún más en zonas montañosas porque las vacas viven en terrenos topográficamente accidentados, es decir, hay una colina y ellas tienen que estar todo el día de arriba hacia abajo, y para hacer eso ellas desarrollan una cosa que en la ciencia está descrita como tal, que se llama pista casco de vaca, que es que ellos realizan unos pequeños taludes en el suelo y eso causa unos problemas de compactación y de impermeabilización, y eso altera todo un ciclo hidrológico, es decir, las lluvias que ya caen sobre esa ladera y que antes se infiltraban más fácilmente, ahora al encontrarse un suelo más duro, más impermeable, el agua más fácilmente, de caída, exactamente, más fácil puede arrastrar material y pasar de ser infiltración a ser escorrentía superficial, y eso tiene unas implicaciones. Entonces, yo sé que detrás de la pregunta viene entonces la otra pregunta, la alternativa, ¿qué hacer? Digamos que allí la opción que se propone desde lo ambiental es una dieta consciente. Yo la propongo por lo menos así. Habrá quien desde otras matices de estas ciencias te dirán, no, definitivamente lo mejor es no comer carnes. Pero digamos que el ser humano... Pero no yo voy a apuntar carne. No, pero el ser humano tiene unas necesidades pues como de alimentos y de nutrientes que están en las carnes, y realmente bajarnos de ese bus no es tan fácil y no para todo el mundo. Además porque si tú intentas suplir esas necesidades con otras cosas vas a terminar hasta encareciendo tu dieta. Entonces realmente es la conciencia de lo que se come y hacer de tu dieta una dieta que tenga menores consumos de carne que la que tienes actualmente. Ahora, eso es un esfuerzo particular. Si ves que retomo lo que decía Galeano, o sea, son pequeñas personas haciendo pequeños esfuerzos. Habrá personas que a ese esfuerzo no se le midan, no se suman por sus costumbres, por su dieta, por todo, pero se pueden sumar a otros.
O sea, yo pienso que allí hay que plantearse aún una tarea desde lo voluntario, ¿cierto? Para que no sea impuesto, porque pues voy a un caso un poco dramático, lo que está pasando en Bogotá con el agua. Sí. O sea, en Bogotá tienen un déficit de agua bien grave, se están abasteciendo de unos acueductos y tal vez la conciencia no era tan importante hace un tiempo como desde que comenzaron los racionamientos, y ahora la capital del país, una ciudad de 10 millones de habitantes, no tiene agua por localidades cada ciertos días. Entonces ahí es donde yo digo, tiene que haber esfuerzos particulares, o sea, la conciencia tiene que ir creciendo como si fuera una gripa contagiosa, y donde cada casa, cada persona que es en sí mismo una casa, haga sus mejores esfuerzos. Y tiene varias alternativas. Ojalá aplicarlas todas, pero realmente eso sería muy ambicioso. Pero piénsalo así, es un tema de educación, de conciencia, y es un tema hasta generacional. Las generaciones más antiguas, tú pedirles que hagan un esfuerzo de estos es muy complejo, pero tú tienes a las nuevas generaciones ya hablando de estos temas. Es que, por ejemplo, a mí incluso, pues, o sea, en prejardín y en primero y en segundo existía la materia que se llama ecología. Ecología. Pero es que lo que uno le enseñaba, o bueno, pues a lo que me enseñaron a mí, que no fue un colegio tan bueno, era como el contacto con la naturaleza. Entonces me llevaban al sendero y bueno, juegue. Ya, eso era ecología. Le enseñaban a uno, no sé, cualquier cosa y ya, eso era ecología, pero realmente la ecología es, mira todo lo que me estás diciendo. O sea, lleva implicado muchas cosas. Y es muy bonito porque la ecología pasa a la práctica, pero a mi parecer, yo he sido profesor de ecología, pasa a la práctica una vez de haber pasado por la teoría y por el conocimiento. La ecología, más que un conjunto de acciones de cosas, como tú lo mencionas, es conocer la casa que vivimos. Eco, pues digamos en términos de casa, y logía como forma pues de conocimiento, logos. Entonces ya todos estos niños, así como vinieron con el chip tecnológico, vinieron con el chip ecológico. Y ahí hay otra cosa. Nosotros tenemos un reto grande, que es la tecnología. Sí. Estamos inundados de tecnología, pero esa tecnología que tenemos, al cabo de unos años, ya no es útil. Ya se necesita adquirir un nuevo dispositivo, y hay algunos que incluso al cabo de un año ya no te son útiles. Pero es que yo he visto eso y pasa mucho con los iPhones. Con todo. Que después de 4 años el iPhone ya no sirve. Y eso tiene un nombre. Y mira lo complejo aquí. Y por eso es que te digo que los esfuerzos también necesitan ser desde los productores, que se llama obsolescencia planificada. Muchas cosas tienen obsolescencia planificada. La obsolescencia planificada consiste en que lo que tú tengas a nivel tecnológico tiene una vida útil. Y una vez llega esa vida útil, tú tienes que adquirir un nuevo dispositivo porque ese deja de ser funcional. Y eso no depende de nosotros. Eso depende de las marcas y eso depende de los productores. Sí. Entonces ahí es donde se complejiza el tema, porque terminas tú metido en un ciclo consumista, pero en el que es el consumir por el consumir. Sí. No necesariamente el consumir por tener por cumplir cosas, sino porque es que ya está diseñado para que falle después de un tiempo. Es el mundo de la economía, ahí sí, en contra del mundo de la ecología y del ambiente sobre todo. Listo, ahora pasemos a otro tema, pues que ya hablamos de las grandes marcas que sí afectan la economía, la ecología con la economía. Quiero que hablemos de lo que me contaste ahorita. Sí. Espérate, se me olvidó. Claro que sí, puedes buscarlo. No, usualmente estos temas, las tragedias comunes. Pero estábamos hablando fuera de cámaras antes de comenzar de que este tema suele ser un tema bastante útil, sobre todo para todo el tema pedagógico, porque finalmente
es el que nos ha catapultado hacia una sociedad que ahora está más consciente de lo que hace. La tragedia de los comunes es una metáfora que dice que habiendo un lago que presta unos servicios pesqueros para las personas, muchas gracias. ¿Qué haríamos sin esto? Imagínate la dificultad de no tener acceso al agua. Hoy realmente el agua es muy importante para el cuerpo. Y mira que nosotros vivimos en un país que es hídricamente muy rico. Sí. Y nosotros hablamos desde la riqueza. O sea, nosotros aquí, digamos que nuestras condiciones económicas tal vez no sean las mejores para la gran mayoría de la población, pero nuestras condiciones ecológicas sí son. ¿Qué tal que fuera la combinación de ambas cosas? Sería más complejo. Sí. Entonces la tragedia de los comunes nos enseña que cuando tú tienes algo en común, es más, la voy a decir tal cual está escrita y la voy a poner en un ejemplo cotidiano. Imaginémonos un lago, así está descrita, un lago que le presta recurso pesquero a las poblaciones que están asentadas en sus orillas. Y cada uno pesca de ese lago sin ser consciente de los comunes, o sea, de las poblaciones vecinas. Entonces todos comienzan a sacar pescados de allí y a alimentarse y a pescar y a pescar y a pescar. ¿Será que ese lago puede sostener infinitamente el consumo de esas poblaciones? No, algún día todo se acaba. Y eso se llama la tragedia de los comunes. Algún día todo se acaba. O sea, si ninguno le mete conciencia y sabe que es que yo tomo mi parte, pero los otros también tienen que tomarla, ocurre la tragedia de los comunes hasta en un ámbito muy sencillo. ¿Tú te imaginas tú estar en una noche con amigos, viéndose una película, pedir una pizza, colocar la pizza ahí y cada uno come tratando de saciar solo su hambre, sin importar que está compartiendo la pizza con el otro? El otro que tiene hambre. La caja de pizza parece vacía en menos de un minuto y tal vez tú no comiste hasta saciar. Pero si tú comes siendo consciente de que el otro también come, ya es diferente. Ya hay un cambio. Entonces esa tragedia de los comunes sirve para explicar muchas cosas. Hay gente que tiene unas visiones sobre la naturaleza tan consumista y como tan, no sé, como tan servil, no sé si la palabra, cuál será la aplicación de la palabra, el servilismo ambiental, tipo, esto me es útil, me gusta porque me es útil, y que ven en un bosque una cantidad de madera para su chimenea y ya. Es decir, ellos ven de ese árbol que presta unos servicios ambientales, que aloja animales, que produce oxígeno, que da sombra, ven solo leña para su chimenea. Entonces, mientras nosotros no cambiemos esa visión de la naturaleza y la visión del ambiente, porque pues, vuelvo, insisto, no es lo que está lejos, es lo que está aquí, en mi casa. Mientras yo no vea las cosas que me rodean como algo que me brinda unos servicios ambientales, no van a cambiar las cosas. Esto que voy a decir puede sonar un poco polémico, pero digamos la magnitud de los impactos se manifiesta también en virtud de el lugar donde ocurre. A mí puede que no me importe mucho un incendio en la Amazonía, que yo lo siento tan lejos, lo siento. Bueno, qué pena que te interrumpí. No, por supuesto. El por boom eso. a nivel global que hubo con los incendios en California. Claro, sí. Y eso uno lo ve lejos, pero es que California queda aquí casi que en la misma costa pacífica yendo un poco más al norte. Y sobre todo, Juan, y con el tema, por ejemplo, en la Amazonía. Ese árbol que se está quemando en la Amazonía y que yo siento tan lejos, eventualmente ese humo es capaz de llegar hasta mi ciudad, ubicado a cientos y quizás miles de kilómetros, y llega. O sea, se han hecho estudios aquí en Medellín de que la calidad del aire aquí se ve afectada por los incendios en los llanos orientales y en la Amazonía, y entonces uno dice, es que este planeta está más conectado de lo que uno cree, y ahí se manifiesta otro efecto muy interesante que hasta tiene una película que se llama El efecto mariposa. Que un pequeño cambio que tú realices en un lugar se manifiesta como un gran cambio al otro lado del mundo. El efecto mariposa habla de que el batir de las alas de una mariposa en Brasil es capaz de crear un tornado en Estados Unidos. Pero es, digamos, como una manera como de exagerar las interrelaciones que tenemos, pero son de ese tamaño. Pero entonces, listo, a mí no me interesa mucho el incendio en la Amazonía, pero yo vivo aquí en una unidad residencial rodeada de cobertura vegetal aquí en una montaña en Medellín,
y llega la época seca y a alguien se le dio por fumar y lanzar un cigarrillo allá, y cuando ya yo ese incendio de la Amazonía no está en la Amazonía, sino en el lado de mi casa, ahí es donde yo digo. Entonces, a veces la magnitud de los impactos y la vulnerabilidad se manifiesta en virtud de la cercanía. Y esa cercanía también otorga un tanto de conciencia de que es que somos todos un mismo, todos vivimos en una casa común, un solo planeta, no es que cada uno vive en un planeta. Entonces hay que armonizar esas relaciones. Y ahí es donde también, retomando sobre lo que decía hace un tiempo, es tan necesario que haya esfuerzos comunes. Aquí no es que unos sí y otros no. Es como quien se vara un carro y unos se bajan a empujar y los otros se quedan dentro. Entonces no tiene como mucha lógica, porque uno dice, pues te estoy empujando el carro, pero los que están dentro están haciendo que el carro pese más y sea más difícil de empujar. Incluso, pues sí, uno de mis pensamientos y una de mis metas es hacer que, o sea, que las personas cambien ese chip, o sea, que pongan un chip más consciente. Sí, y este tipo de espacios es muy importante, sobre todo cuando uno es consciente de que uno no se las sabe todas y uno invita a alguien a que le aclare dudas o a que incluso lo refute, porque también es muy interesante este tipo de espacios por los debates que pueden suscitarse. Habrá gente que nos esté escuchando y que diga, no, él está hablando carreta, como habrá gente que diga, ve, sí, es verdad, o sea, es realmente el esfuerzo pequeño que yo hago todos los días desde mi casa, de no usar más energía de la que debo, de actuar con conciencia, porque es que nosotros, hablando yo por ti tal vez, vivimos en una sociedad que afortunadamente está creciendo en conciencia y que tiene todavía un superávit en algunas cosas, pues digamos que no estamos tan en déficit con algunas cosas como otras ciudades y otros países que sí, donde sí nos hacen cambios, definitivamente los efectos van a ser mucho más grandes. Ahí da un poco de sazón el hecho de pensar que es que lo que nosotros estamos haciendo ni siquiera lo vamos a padecer nosotros en todos los casos. Hay algunas cosas que se manifiestan al muy largo plazo y las generaciones futuras no sé qué tan garantizado tengan ese desarrollo. Entonces ahí es donde ya no hay desarrollo sostenible, donde ya hay un asunto un poco más de pagar los platos rotos y haber nacido con una deuda. ¿Tú te imaginas tú nacer y la primera cuenta bancaria que tú vayas a abrir el banco te digan, usted tiene un saldo de menos 100 millones de pesos? Y tú dices, pero es que yo no, pues yo apenas voy a entrar al mercado laboral o lo que sea. No, sí, pero es que sus generaciones pasadas le dejaron estas deudas. O sea, sí, no, total. Es eso, así más o menos funciona como la parte ambiental llevándolo a términos económicos, nacer con una deuda y no es justo, ¿cierto? No, y la idea es que, pues, por ejemplo, mis hijos y los hijos de mis hijos, o sea, yo sé que ellos van a ser conscientes porque yo me voy a encargar de esa, o sea, de que ellos adquieran esa conciencia de que así como cuidamos el cuerpo, hay que cuidar los animales, la naturaleza, o sea, nuestro hábitat, porque es donde nosotros habitamos, es donde tú tienes tu casa, es donde tú vas y te desplazas y estudias, o sea, desde este planeta, literalmente, aquí hacemos todo. Hacemos todo y dependemos todos de todos, porque tú te imaginas estar viviendo en un lugar, en una casa, pues que digamos que uno puede pensar en el planeta como algo muy grande, pero en realidad el planeta es como una casa común, en la que tú tienes una habitación que es el país o el continente en el que habitas, pero que hay otras muchas habitaciones habitadas por mucha gente. Y entonces tú saber que hay uno que nunca lava los platos, que hay uno que hace bulla y que gasta energía por todos, que hay uno que ve una planta y lo que hace es cortarla, entonces uno dice, pero ¿en qué casa estoy viviendo yo? Sí. Pero ahí es donde tú dices, tú estás en lo cierto, tú vas poniendo el ejemplo, tú vas diciendo, al menos la parte en la que yo estoy habitando va a tener armonía, y esa armonía tal vez sea contagiosa. Yo soy muy optimista, yo creo genuinamente en el altruismo y en la capacidad que tiene la gente de aprender de las cosas buenas de los demás y de pensar un poco más consciente, menos mirándose a sí mismo y mirando a los demás. Y eso ha ido, a mi parecer, creciendo, y eso es necesario en esto. A mí me entristece cuando el discurso ambiental es catastrofista, porque sí, nos sobrevienen muchas cosas, se nos vienen cosas complejas de manejar, pero ya hemos manejado unas más complejas y lo hemos manejado bien.
Entonces voy a hablar de las cosas positivas que como humanidad hemos hecho. Hace muchos años se detectó un creciente aumento de niveles de radiación solar en algunas partes del mundo, sí, especialmente el polo sur cerca de Argentina, Australia y allá al polo norte en las latitudes más altas. Se pusieron a investigar y claro, oh sorpresa, nuestra capa de ozono tenía un agujero gigante y dijeron, ¿qué abrió eso? Comenzaron a buscar y se dieron cuenta que es que el ozono a esas alturas se agotaba por el uso de muchos productos, especialmente los clorofluorocarbonados, o sea, los CFC, que estaban presentes en todos los aerosoles, sí, en las neveras. A nosotros de niños, por lo menos a mí, era una fiesta cuando en casa de mi abuelita descongelaban la nevera, porque la nevera estaba llena de hielo, de una capa de hielo que parecía, y uno hacía guerras de nieve. Y yo en la costa caribe colombiana a 35 grados de temperatura haciendo bolas de nieve, yo no me podía perder eso. Pero vamos a ver que esas neveras que funcionaban así estaban llenas de ese gas de clorofluorocarbonado. Y cuando esa nevera llegaba al final de su vida útil, había que descartar ese gas y ese gas iba a la atmósfera y allá peleaba y le ganaba al ozono y lo mataba. Cuando nos dimos cuenta de eso, ya los aerosoles, cualquier aerosol que tú tomas, pues o la gran mayoría dice no CFC. Y el agujero, la capa de ozono comenzó a reducirse. O sea, mira que si como humanidad ponemos nuestro granito de arena y hacemos esfuerzos comunes, podemos cambiar. Exactamente. O sea, ¿tú crees que el cambio climático es reversible? No, porque es que nosotros, a ver, el cambio climático hace parte de un ciclo de variabilidad climática natural. A ver, me explico. Nosotros estamos viviendo un periodo interglaciar. Sí. En la Tierra ha habido glaciaciones, interglaciaciones, glaciaciones, interglaciaciones. O sea, se congela el planeta, se descongela. Y nosotros estamos en un descongelamiento, en una época entre glaciaciones. Y el cambio climático lo que ha hecho es que ha hecho su empujoncito para que esa variación sea cada vez más extrema. Entonces los fenómenos ahora son más extremos, más recurrentes, pero en últimas hacen parte del ciclo de la Tierra. Es decir, somos nosotros impactando algo y como nosotros aquí hablamos de deudas sin pagar, nosotros estamos tal vez pagando las deudas de generaciones pasadas. Sí. Entonces por eso es tan difícil pensar que tenga una reversa, porque en realidad quienes van a pagar la deuda son las generaciones futuras y en 100 y 200 años no sabremos en qué estaremos aquí y muy probablemente la naturaleza estará en otro estado muy distinto y más perturbado, pero que igualmente es como inevitable. Lo que sí podemos hacer es mitigar los efectos que tienen sobre nuestras generaciones. Y quizás hacer que se prolongue. Exactamente, que esos empujones sean cada vez menos intensos, a ver si logramos desacelerar eso, aunque es un esfuerzo humano. O sea, y es de todos los días. Y es de todos los días y es de todos. Y si no asumimos todas las responsabilidades, se convierte en un asunto. Pero realmente las responsabilidades, porque hay responsabilidades que no son tal. O sea, hay asuntos que dicen ser ambientales, pero no lo son. O sea, hay quienes se venden como ambientales, como empresas verdes, y que en realidad se ha encontrado que están blanqueando ese término, por así decirlo. O sea, que están vendiéndote algo que es exactamente igual a como era antes, pero ahora con un logo verde y te están cobrando más. O sea, es solamente como por encajar. Sí, y como por decir que están haciendo su tarea, pero en realidad no. Pero es como te digo, un esfuerzo. Es un esfuerzo diario y un esfuerzo de conciencia. Y yo pienso que la sociedad está adquiriendo tanta conciencia que la sociedad se está convirtiendo en lo que debe ser, en exigirle a los políticos, ve, es que nosotros te pusimos allá para que tú nos representes y la forma en la que tú nos debes representar es ayudando con políticas ambientales. Entonces en Colombia, por ejemplo, tenemos una constitución que se puede considerar verde. Claro, una constitución no, ahorita hacemos ese apartado. Ok, listo. Porque ese apartado es interesante, más que todo con este gobierno que está en este momento en el país. Y que ya va casi de salir. Sí, gracias a Dios. Entonces, ahorita mencionamos que Colombia es un país muy diverso. Sí. Que tiene absolutamente todo. Todo, incluso dicho, nosotros no necesitamos nada de nadie. Pues tampoco es así, pero tenemos muchas cosas. Pero sí, tenemos mucha lo que se denomina soberanía ambiental, tenemos. Entonces, con nuestra soberanía ambiental, desde acá, ¿cómo podemos nosotros cuidar la naturaleza y también
o sea, sacarle provecho? Eso es muy bonito esa pregunta porque realmente es uno de los esfuerzos que están pues ya como reconocidos como que tienen muy buen impacto en la parte ambiental y hay muchos en esa misma vía. Pensemos en cosas. Colombia es un país tan diverso y es un país donde hay tantos pisos térmicos y donde hay tantas formas de vida incluso que no han sido descubiertas en su totalidad. Es una de las cosas más bonitas. Aquí encuentran especies cada año, un par de especies nuevas. O sea, así seremos de diversos que no conocemos ni siquiera lo que nos rodea. Tenemos una región del Chocó biogeográfico que incluye Chocó y todo el litoral pacífico, que es una zona rica en naturaleza y es una de las zonas en las que más llueve en el mundo. ¿Sabes que yo he querido ir al Chocó? Eso debe ser, yo no lo conozco tampoco, pero debe ser un... Pero por ejemplo, si llegamos a tener un impacto grande, la verdad yo me iría como en expediciones. Eso sería chévere. Entonces, por ejemplo, una expedición al Chocó y me metería, no sé, por allá, en donde sea. Hay mucho por aprender y sobre todo por el hecho de tener un bosque húmedo en el trópico y tan diverso y como con tantas particularidades. Entonces nosotros tenemos muchos ecosistemas incluso que son muy propios. Por ejemplo, los páramos, uno le pregunta a la gente, voy a ir a conocer un páramo a otro lado del mundo. Es poco probable. Los páramos nada más están presentes en zonas como Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, unos tantos en Oceanía y punto. Porque es que suelen darse solamente aquí en la zona ecuatorial. Pero entonces, teniendo todo eso, nosotros a veces recurrimos a los vecinos y no tan cercanos, sino muy lejanos para obtener lo que necesitamos. Y ahí es donde entran las contradicciones. O sea, porque yo comerme una fruta traída del otro lado del mundo, teniendo aquí tal variedad de frutas. Los extranjeros cuando llegan acá se sorprenden de la cantidad de frutas que hay. Y a veces uno va al supermercado y uno compra frutas y mira los empaques porque ya vienen empacadas, eso es otra cosa también de la conciencia. Sí, claro. A mí de qué me sirve comprar una mandarina que ya viene en capullos. Y más que todo, pues a uno, mi persona que vivía en el campo, entonces uno se da cuenta cuando es producto nacional. Sí, total. Y cuando es producto que viene de lejos y que no sabe igual y todo. Y porque son... Y la presentación. O sea, intentan ser frutas perfectas. Eso es una cosa. Por ejemplo, en otras partes rechazan a los bananos que tengan manchas. y pues un banano con manchas o sin manchas es un banano. Sí, entonces ahí se nota que es realmente del campo. Exactamente, entonces ahí va ese esfuerzo, comprar local. Nosotros podemos comprar local. O sea, el campesino que está aquí a 1 hora de distancia de la ciudad cultiva la misma cosa que yo voy a comprar en un almacén traída desde el otro lado del mundo. Y traída a un bajo costo, que uno dice, ¿quién asumió ese costo? Lo asume el cliente, pero si no lo está asumiendo el cliente, ¿quién lo está asumiendo? Pero no vayamos a costos económicos, vayamos a costos ambientales. ¿Cuánto vale cargar en un barco, en un avión, todo eso para que esté disponible aquí? Pudiéndolo comprar al señor que pasa por tu casa vendiéndolo. Entonces, esa es una de las estrategias, comprar local. Otra es la de la dieta, por ejemplo. La de la dieta en virtud como de la forma en la que tú consumes y en la que tú suples tus necesidades. Hay muchos productos que te pueden suplir nutrientes que no están solamente en la carne y que están aquí en nuestro país y que son cultivados aquí. A mí me gusta la manera en la que Colombia está siendo independiente, el gobierno que sea, esfuerzos como por volver al campo, porque es que desafortunadamente la historia colombiana, salpicada por todo el asunto de la violencia, hizo que mucha gente abandonara el campo y emigrara a la ciudad. Pero ahora el campo se está volviendo una vez más atractivo, ojalá el orden público lo permita, y mucha gente está retornando al campo, pero está retornando con unas ideas que pueden ser aún más interesantes, porque digamos unas ideas cargadas de conciencia, ideas cargadas de innovaciones tecnológicas que también son muy útiles. Claro, las innovaciones tecnológicas te van a ayudar a mejorar la productividad del campo
Y si en Colombia el campo fuese aún mejor manejado, mejor administrado, nosotros tendríamos aún más lo que tú me preguntabas ahorita, soberanía. Soberanía, que es el hecho de no tener tanta dependencia de los terceros y de los foráneos, sino tener nuestras propias cosas. Claro que sí, participar en los esfuerzos mundiales por reducción, pero Colombia, en lugar de ser un país contaminante, es un país receptor de la contaminación. Sus bosques, sus humedales son lugares de captura de carbono. Y nosotros tal vez no somos conscientes de eso, de que nosotros estamos como en el lado de la historia que nos ubica como en un país que no tiene tal nivel de degradación ambiental, sino que antes ha hecho todo lo posible por ayudar. Incluso asuntos de agroecología, asuntos de ecoturismo, todo eso lo que hace es acrecentar ese movimiento de personas en torno a que lo natural necesita tener un lugar dentro de las discusiones políticas y económicas. Perfecto. Ya entrando un poquito en el tema que hicimos, pues sí, que pasamos ahorita. ¿Qué opinas acerca del gobierno? O sea, ¿cómo el gobierno cómo ha tratado la ecología? Yo voy a hablar como en el largo plazo porque realmente pensar solo En lo que ha pasado. Exactamente, es complejo porque hemos tenido tantos tipos de gobierno, tantos tipos de medidas, pero mirado como en un largo plazo, como haciéndoles un out, como viéndolo más en retrospectiva, nosotros tenemos una constitución muy ecológica donde incluso el acceso a los recursos naturales está contemplado, donde hay muchas normativas frente al uso del agua, del aire, del suelo. Pero el problema es la práctica. O sea, eso llevado a la práctica, en el papel todo se ve muy lindo. Sí. Y el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. El papel no sirve. Pero el papel no sirve si no hay una correcta aplicación, tú lo has dicho. Sin embargo, mire, en Colombia, digamos a nivel estructural, con su ministerio y con sus corporaciones autónomas regionales y con todo, ha hecho esfuerzos ingentes por tener un ambiente armonizado con las relaciones pues con los seres humanos. Pero ha sido una relación de amor y odio, una relación conflictiva. No siempre ha sido la mejor, la gente ha tenido mucha resistencia, pero conforme vuelvo y repito, pasa el tiempo, la gente se va haciendo más consciente y se va montando más en el bus de que es que esto nos conviene a todos, de que es que si yo no lo hago, el otro tampoco lo hace y ninguno lo hace y entonces eso queda en el papel. Entonces, aquí ha habido avances y retrocesos. Avances tipo políticas aún más restrictivas para cosas que son muy dañinas, políticas aún más, digamos, enfocadas en los recursos propios del país, pero también hemos tenido retrocesos. Eliminación de entidades que hacían su buen papel y que dejaron de estar en el país, o políticos que se olvidaron de su vocación política y que en pro de su beneficio personal olvidaron el beneficio comunitario, entonces no ejecutaron las obras. Entonces por eso es que te digo que es bien difícil pensarlo como solo en los últimos años, sino que es que esto es una historia de amores y odios. Pero ahí es donde vuelvo y repito, estamos los ciudadanos cada vez más, porque yo no sé si te has dado cuenta, los ciudadanos cada vez tenemos más voz en las redes sociales, en los espacios comunitarios, de pararnos y exigir, porque es que esto no es de exigir algo que no nos corresponde, esto es de nosotros, y ellos simplemente son representaciones del pueblo que los eligió, entonces ellos están llamados a cumplir esa responsabilidad. Entonces por eso, vuelvo y te repito, está muy bien en el papel, pero falta aplicarlo, la norma falta aplicarla, pero pienso que como la sociedad se está volviendo más consciente, ya los políticos saben que no pueden hacer tantos trucos sin que nos demos cuenta, donde ya todo está vigilado, ya hay cámaras en todos lados,
donde ya todo es susceptible a ser verificado en la internet, etcétera, y donde ya hay una comunicación más grande de que los esfuerzos que tú no sabes cómo lograr acá, los están haciendo en otra parte del mundo y tú los puedes aplicar acá. Entonces eso es bonito también porque igualmente nosotros servimos de ejemplo a otras partes. Entonces por ahí va la cosa. Por ejemplo, ya poniendo un ejemplo de un país, Sí. para ti, ¿qué país que uno diga a nivel ecológico va repuntando en la actualidad? Un país que a nivel ambiental o ecológico, a mí me gustan los esfuerzos que hacen países como Costa Rica, por ejemplo. En Costa Rica hay una visión de lo ambiental bastante interesante, incluso con cobros de tasas de ingreso hasta al propio país para muchas cosas. Pero aplicables e invertibles, pues tasas no es que queden en el aire como la hay aquí en el país, aunque uno no lo crea, hay unas tasas de ingreso a ciertos lugares, no es si no mencionó San Andrés y Providencia, pero Sí, uno se pregunta, ¿y qué pasa con esos recursos? Sí, no se ve nada, No o sea, se no cambian, no mejor dicho, hay un Y hueco en la calle no, ni y más siquiera que hacen nada. infraestructura es como tener el lugar bien, porque vuelvo y te repito, el ambiente lo es todo, el ambiente es desde el lugar que habitamos, las casas y las calles, hasta los corales y todo lo que hay allá en San Andrés, etcétera. Entonces uno se pregunta qué hacen con ese dinero. Pero entonces ese país, digamos que por fama, sonará respuesta cliché, no me la esperaba, pero me parece muy interesante la pregunta. Porque sí, pienso que están haciendo un buen esfuerzo. Estoy aquí como pensando, haciendo como un rastreo, tal vez de otros países que ambientalmente funcionen igual de bien. Y no reconozco, a ver, se me dificulta pensar en un país como un todo, tal vez en algunas regiones, incluso en algunos viajes que he tenido la oportunidad de hacer, se ven cosas muy interesantes, se ven como esfuerzos en lo ambiental y en lo ecológico muy, muy interesantes. No sé, Brasil tiene unos esfuerzos, aunque Brasil tiene una lucha grande, porque es que la parte del territorio brasilero está muy concentrada hacia la costa y en el interior, donde está la selva amazónica, no hay mucho control sobre lo que ocurre allá. Sí. Entonces, como te digo, hay algunos esfuerzos en algunas partes y yo pienso que más que tener un país modelo que sobresalga, son como pequeños esfuerzos en distintas partes que pueden ser útiles para eso. Perfecto. Ya pasando a otro tema, hablemos un poco del uso de la energía renovable. Sí, también un asunto bien interesante porque es un asunto como el de los carros eléctricos, sus pros y sus contras. Sus pros alivia unas dependencias grandes que hay con otro tipo de recursos, los recursos fósiles, la generación energética hidroeléctrica, digamos, tiene unos efectos, unos impactos, pero son más mitigados, digamos, en el sentido de que sus emisiones son más bajas, tiene otros efectos, más como sobre el impacto sobre el lugar en el que está. Pero definitivamente descarga la responsabilidad de esos sistemas. ¿A qué voy? Yo vengo de la costa caribe colombiana. Allá el sol es un recurso, es decir, los niveles de radiación allá son muy altos por metro cuadrado. Y apenas en los últimos años ha habido muchos esfuerzos por aprovechar ese sol. Pues si el sol nos está cayendo todos los días aquí, los niveles de precipitación son medidos y no son tan altos como en la zona andina tal vez, porque no tienen paneles solares. Entonces yo siempre las cosas las cojo como con pincitas porque los paneles solares alivian esa carga, ayudan a que el sistema no esté tan dependiente de solo una fuente de generación energética, que es lo que hace que genere tal vez más contaminación por el hecho de depender solo de ella. Y, por ejemplo, ayuda en asuntos económicos y ecológicos. Problema, la disposición final de los paneles solares. O sea, si ves que uno tiene que pensar en el ciclo de vida de las cosas, claro. Uno no puede pensar solo en el beneficio puntual que te brinde algo, cuando se acaba eso, sino ¿qué pasa? ¿Qué pasa exactamente? Y eso se llama cerrar el ciclo de vida. O sea, eso es pensar desde la producción, pasando por el uso, que es la gran mayoría hasta el final, hasta la disposición final. ¿Qué hacer con esos residuos? Ahí es donde entran, digamos, otras empresas y otros esfuerzos en decir, ven, yo te recibo esos residuos y yo los dispongo de la manera adecuada.
ahí sí siente Pero uno sí, el o sea, sí se alivio. puede conseguir Totalmente, sí, totalmente. En Colombia también se ha pensado en energía eólica. Sin embargo, los lugares donde las rachas de viento son más interesantes son como offshore, pues sobre todo aguas adentro, y, y tiene también unas limitaciones. Entonces está la Guajira, está toda la zona del norte del Atlántico, y hay unas rachas de viento muy intensas y hasta sostenidas, pero en algunas partes, momentos del año esas rachas de viento disminuyen. Entonces habría que pensar en eso, pero por lo menos en la energía eólica sí es una buena fuente de generación energética y cada vez va más en auge en esa zona. Entonces te alivia el sistema, o sea, el sistema ya no está tan sobrecargado y tan necesitado. En Colombia, en época seca, hemos llegado incluso a depender de fuentes generadoras de energía alimentadas por combustibles fósiles, lo que se denominan termoeléctricas. Sí. Se le suministra carbón, la combustión del carbón calienta unos sistemas de aguas y eso genera unos vapores que hace girar unas turbinas. Pero entonces imagínate, combustión, o sea, estamos ahí quemando para poder suplir el sistema. Entonces cualquier esfuerzo que sea ambientalmente llevado y que pueda disminuir la carga sobre el sistema es bien recibido, siempre y cuando piensen todas las partes del ciclo de vida. Ahí aprovecho como para hacer la cuña de eso, es otra de las cosas que hacemos los ingenieros ambientales, pensar en el ciclo de vida de las cosas. O sea, lo que tú tienes puesto tiene un origen, vino tal vez de lejos, de cerca, ojalá más de cerca que de lejos. Sí, de cerca. Ojalá, sí, sí, ojalá más de cerca que de lejos, ojalá productos nacionales. Aquí nosotros tenemos mucho para producir. Sí, y es que Medellín en algún momento fue el boom de las industrias manufactureras en textiles y ya dejó de serlo porque es que nos llegaron las competencias exteriores. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos ganar del vecino? Si nosotros podríamos hacerlo con nuestros insumos, con nuestra gente y nuestros productos. Entonces por eso es también lo del consumo local. Entonces es pensar que esta prenda que me viste a mí es una prenda que vino, vuelvo y repito, de lejos de cerca, yo la uso, pero ojalá yo darle una vida útil alargada y no solo es que me la puse una vez como mucha gente lo hace porque digamos tiene la capacidad para hacerlo, 2, 3 posturas y se va ni siquiera a otra persona sino a la basura. Incluso pues estamos acostumbrados, bueno no estamos acostumbrados nosotros, en otros países sí. Hay marcas que son, o sea, póntelo por temporada, está haciendo frío, listo, póntelo y lo botas. Por eso es que yo digo que en Colombia nosotros tenemos el privilegio que nuestras condiciones económicas bueno, y también ambientales, mira que no tenemos estaciones, no nos permite pensar de esa manera como un poco tan consumista. Pero qué miedo que eso llegue hasta acá. Total. Qué miedo que llegue como esa tendencia de que lo compro, lo uso, lo boto en muy corto tiempo y no alargar esa vida útil de las cosas para que me sirva hasta que más pueda. Y allí sí los antepasados y las generaciones anteriores sí que lo sabían hacer. La camiseta del hijo mayor pasaba a ser la camiseta del hijo del medio y la camiseta del hijo menor. Y piensa que el impacto que eso generaba era mucho menor que el impacto que genera ahora, que es que a los 3 yo les compro y a la semana ya no la usan y hay que botarla. Y ahí también tiene que ver los materiales en los que se fabrican las cosas. Mira que también tiene que ver con responsabilidad corporativa. Las empresas, por ejemplo, productoras de estos bienes y servicios, deben velar por la calidad del producto de manera tal que no sean productos con obsolescencia programada tan rápida y que el producto sea útil por más tiempo y que no sea producto fruto de mano de obra barata que vienen de otras partes del mundo tal vez, pues y a todos nos han regalado, tenemos ropa que tiene ese origen triste, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? O sea, ¿qué puedo hacer yo por eso? O sea, tengo el producto, listo, fue fabricado en otra parte, listo, mano de obra barata, pero darle el mejor uso, exactamente, que cuando la responsabilidad llegue a mis manos, yo la sepa usar. Porque si yo me lavo las manos como se las lavaron quienes la produjeron, ahí está el problema. Nada. Exactamente. Mira que entonces son pequeños esfuerzos en pequeños lugares haciendo grandes cambios. Listo, ya para finalizar. Ha sido una conversación muy amena, muy interesante. Muy chévere. Quiero que, o sea, desde el fondo de tu corazón, como que des unas palabras de concientización.
ya, para que las personas como que después de todo lo que hablamos, Sí. piensen y tomen la decisión de decir, ve, sabes que sí, ve, porque es que pasa todavía, de que no, yo me cepillo con los dientes, yo me cepillo los dientes y con el agua abierta. Por O cosas ejemplo, así. hay cosas de ese estilo. Hay Cosas gente que así. se enjabona varios minutos con la llave abierta y entonces vivimos en el mundo del superávit y es que claro, Colombia tiene tantos recursos naturales, pero vean el caso Bogotá. O sea, yo lo pongo de un ejemplo muy dramático y yo vengo de una región en la que el agua nos llegaba 1 o 2 veces por semana. Entonces a mí no me daría tan duro un racionamiento así porque Sí, uno claro. aprende con ese tipo de Ahorrar, inversiones a ahorrar el ahorrar, agua, sí. y más que ahorrar, a gestionar. Mira que es que yo soy más amigo de la gestión misma que del propio ahorro, porque el ahorrar es que tú tienes que quitarte, Sí. pero gestionar es que tú sabes lo que tienes y lo usas de manera sabia para que te alcance hasta la siguiente vez que lo tengas. Entonces yo pienso que dentro de la gestión está el ahorro. Entonces por eso que te digo, pues para mí no me daría tan duro un racionamiento, pero miren que estamos enfrentando unos retos cada vez más grandes, pero pienso que lo podemos seguir haciendo bien. Entonces unas cortas palabras. Primero, gracias por No, no, no no. solo por invitarme a este encuentro, sino por propiciarlo, porque este tipo de espacios que le abren el micrófono a personas que nos hemos inmerso en este mundo, pues como de las ciencias y de lo ambiental, es muy valioso y ojalá mucha gente no lo oiga, sino que lo escuche. O sea, realmente la Que lo escucha es una cosa interiorice. y lo Que lo interiorice, interiorice. exactamente, una escucha activa, o sea, de que lo que está diciendo él, puede que lo que yo haya dicho hoy estén de acuerdo con todo o no estén de acuerdo con todo, y eso está bien, eso hace parte del debate y eso es lo que construye país y lo que construye ciencia. Pero yo pienso que más allá de las conciencias, o sea, de generar conciencia, es apelar al sentido común. O sea, yo pienso que eso es meterle sentido común a las cosas. Ya tenemos los elementos suficientes como para hacer bien las cosas, como para estar esperando que nos vengan con más argumentos que los que ya conocemos y tenemos. Ujú. Porque son argumentos que vemos en todas partes ya. Ya lo vemos, vemos una serie y ya en la serie ya hay asuntos ambientales. Vemos las noticias y hay asuntos ambientales. Leemos un libro y hay conciencia allí. Es apelar a nuestro propio sentido común y ir detrás de lo que la razón manda. Porque si por algún momento en nuestra historia nos relajamos y pensamos que esto nos iba a durar para siempre, creo que los hechos nos están hablando y nos están diciendo que esto no es para siempre y que los recursos son limitados y entonces por eso hay que gestionarlos mejor, la gestión desde los recursos desde la propia casa. Porque es que hay un dicho muy lindo que dice, antes de salir a cambiar el mundo, das 3 vueltas en tu habitación. A veces el cambio que el mundo necesita está dentro de tu habitación y no necesitamos irnos muy lejos ni abrazar tal vez árboles en Australia o canguros Sí. en Australia, ignorando que es que aquí en mi propio ambiente, que es mi casa, que es mi barrio, que es mi ciudad, hay cosas por gestionar. Y hay cosas mucho que no dependen de nosotros, sino que están dependiendo de quienes tienen voz de poder y voz de mando, pero que yo como sujeto político puedo irle a exigir, porque así como yo le puse un voto, yo le puedo pedir que él legisle a favor de los asuntos ambientales. Y me parece que la conciencia ha ido creciendo conforme ha ido creciendo ese sentido común y ese sentido de vivir todos en una misma casa. Entender que la globalización ha traído cosas no tan positivas como la posibilidad de comerme una fruta producida al otro lado del mundo, pero ha traído cosas positivas como la de saber que es que lo mismo que yo padezco aquí lo está padeciendo otra persona al otro lado del mundo, o lo que yo hago aquí lo sufre otra persona al otro lado del mundo, o lo que la otra persona hace me puede impactar a mí. Entonces ya nos vemos todos como viviendo en la misma casa y ya o sea, yo apelo al sentido común para llegar a la armonía en las relaciones. Eso es lo que pienso yo que se puede lograr, o sea, apelar a la conciencia, apelar al sentido común. Ya los argumentos están, comienza a actuar, o sea, ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesitamos? No necesitamos más argumentos convincentes porque los argumentos convincentes están allí. Es cuestión de comenzar a habitar el espacio que vivimos de forma consciente. Si sabemos, por ejemplo, que los árboles me traen muchos beneficios, entre ellos la disminución de la temperatura, ¿qué hago yo cortando árboles? Pues por poner un ejemplo muy cliché y muy bonito,
Pero así como eso, el agua, el aire, el suelo, tantas cosas. O sea, yo, por ejemplo, propenderé por un consumo de carne más consciente, no todos los días, algunos días alternar con granos, perdón, comprar local, comprarla al agricultor, comprarla que produce de manera limpia, que no usa grandes pesticidas o grandes extensiones de tierra para cultivar. Ese tipo de cosas son las que definitivamente van a cambiar este mundo. Bueno, César, muchísimas gracias. A ti, Juan, por invitarme. Esperemos pues que en otro episodio pues hablar por un poco supuesto. más. También tenemos otros temas de Otros charlar. temas, sí, porque compartimos asuntos comunes Sí. fuera de lo de que cada uno hace, que serían chévere tocarlos aquí. Así es. Bueno, entonces, muchas gracias, César. A todos, Un placer muchas y nos gracias. vemos en otro episodio. Hombre, claro que sí.